Buen día, voy a exponer el tema de la curatela de los menores de 25 años y la capitis diminutio. En la curatela de los 25 años en el derecho romano, la situación jurídica del varón puber sive juris menor de 25 años evolucionó en 5 etapas. Antes de la ley pletoria, el menor puber era plenamente capaz jurídicamente. No existía protección legal específica para menores de 5 años. Pero luego de esa época los actos jurídicos eran complejos, requerían testigos o intervención de magistrados, lo que le ofrecía una protección indirecta. Pero con el tiempo las transacciones se simplificaron y aumentaron la actividad comercial. Entonces los jóvenes quedaron expuestos a abusos o errores. Entonces surgió la necesidad de una protección especial, dando lugar a la figura del curador para asistirlos en sus actos jurídicos y proteger sus intereses. La ley pletoria protegía a los menores de 25 años en el derecho pletoriano. La curatela buscaba proteger a los menores de 25 años de posibles abusos por su inexperiencia, lo que permitía una acción legal contra quienes se aprovechaban de ellos, imponiéndoles sanciones como la infamia, las multas y la pérdida de derechos políticos. Aunque el acto seguía siendo válido, si no había dolo, la sanción era tan severa que afectaba el crédito y la confianza de los menores. Los límites de la restitución del íntegro y el surgimiento de la curatela. Esta era una protección más eficaz que los menores de 25 años, generaba inseguridad jurídica para terceros y dañaba el crédito de los jóvenes. Entonces se introdujo una curatela como un tercer remedio, más estable y preventiva. Esta curatela consistió en la ley pletoria y en el restituto íntegro, que al principio el menor solo tenía curador para actos concretos, pero el emperador Marco Aurelio estableció la curatela permanente hasta los 25 años y la extendió para hombres y mujeres. Esto hizo que decayera la tutela perpetua femenina, funcionando de la curatela de menores de 25 años. Era facultativa, pero los terceros podían exigir un curador para participar en juicios, para recibir pagos, para presentar rendición de cuentas de una tutela anterior. Entonces habían dos tipos de menores: un menor con curador especial, que era la capacidad plena más el restituto, y el curador permanente, que era el curador que gestionaba para los actos del menor siguieran siendo válidos. La curatela bajo Diocleciano. El menor que pedía curador era considerado incapaz y como un pupilo o pródigo. Entonces había una gran diferencia. El menor sin curador era plenamente capaz, y el menor con curador solo podía hacer actos que mejoraran su situación para otros que necesitaban el consentimiento del curador. Entonces el curador administraba el patrimonio para rendir cuentas como un tutor y asiste al menor con su consentimiento. No solo lo representa, también lo asiste. Y persistía incluso contra actos con curador. Justiniano limitó esos abusos. Entonces el deudor podía obtener una autorización judicial para pagar al menor sin riesgo legal. La venia aetatitis era la capacidad anticipada antes de los 25 años que se concedía a los menores por escrito del emperador. Se otorgaba en varones desde los 20 años y en mujeres desde los 18 años, para las cuales siempre habían efectos. Si el menor tenía curatela, cesaba y adquiría capacidad casi plena, pero podía el derecho a la restitutio in integrum por ser menor. Pero si no tenía curatela, seguía conservando ese derecho. El límite importante, incluso con venia aetatitis, no podían vender bienes inmuebles sin autorización judicial hasta que cumpliera los 25 años. Antes no podía. Las reglas comunes de la curatela. La designación del curador podía hacerse por testamento, ley o por el magistrado, igual que en la tutela.
Antes de ejercer, debía cumplir ciertos requisitos formales, como prestar garantía, y enfrentaba restricciones para vender bienes inmuebles, rústicos, urbanos o suburbanos. En cuanto a la administración, el principio de rendir cuentas era más deber moral, pero luego se volvió una obligación legal. Para proteger al menor existía la actio suspecti contra curadores deshonestos. Aunque no había una acción específica como la tutela, sí se usaba la actio negotiorum gestorum directa, que era para exigir la rendición de cuentas al curador, y la otra que era para que el curador recuperara gastos anticipados. La diferencia entre tutela y curatela es que la tutela protegía a las personas con incapacidades naturales y permanentes, como los infantes o algunas mujeres. Su función era dar autoridad legal, lo que era administrar bienes, y la curatela se aplicaba a incapacidades accidentales o temporales, como en casos de locura o prodigalidad, y su función principal era la administración del patrimonio de la curatelado. Capitis diminutio, mínima, las causas. Se produce cuando se pierden los derechos de acción, sin perder la libertad de la ciudadanía, y se daba en los casos cuando una persona sui juris pasaba a ser alieni juris. Era, por ejemplo, el ser adoptado, y cuando un alieni juris se convierte en sui juris por emancipación, y cuando un alieni juris cambiaba de potestad, es decir, pasa a estar bajo la autoridad de otro paterfamilias. Efecto de la capitis diminutio. Era la mínima pérdida de los vínculos familiares jurídicos, agnación, sin perder ni la libertad ni la ciudadanía, y se daba en estos casos. Por la pérdida de patrimonio, los bienes pasan al amo si hay esclavitud y al Estado por cadena grave. A excepción, en el derecho justiniano, la capitis diminutio mínima afectaba al patrimonio. Existía la extinción de deudas por delitos, deudas por herencias anteriores en adrogación. El pretor puede proteger a sus acreedores, especialmente ante capitis diminutio mínima, y la subsistencia natural. En el derecho natural la persona sigue existiendo. Conserva los derechos de cognación y la obligación moral de pagar sus deudas. A excepción, en el derecho justiniano, la capitis diminutio mínima no afecta a la extinción de deudas por delitos o por herencias. Entonces, el pretor podía intervenir para proteger a los acreedores, sobre todo en la capitis diminutio mínima. Muchas gracias.